Si andas buscando carro, Auto Wisconsin tiene para ti las mejores marcas, modelos y precios. Tenemos financiamiento. Hola, ¿qué tal mis amigos? Tengan ustedes la más cordial bienvenida de nuestra parte. Yo soy el periodista Germán Novelli Machado y a partir de este momento estaré presentándoles a ustedes la entrevista de la semana. Para esta ocasión hemos invitado al colega periodista Víctor Hernández de Durango, México. Él es editor del periódico La Semana Ahora y además de que conduce diversos medios, tanto impresos como radiales y televisivos. El periodista Víctor Hernández lo hemos invitado para analizar el segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el impacto y oportunidad de que el primer mandatario mexicano visite a los Estados Unidos para encontrarse con su homólogo Donald Trump, con quien conversará acerca del recientemente aprobado y suscrito tratado trilateral, porque incluye a Canadá en lo que se conoció el Tratado de la América del Norte y que ahora pues sufrió un cambio de nombre. Todos esos detalles, la situación de México también en torno al COVID-19 y lo que es la menudencia política mexicana, la estaremos tratando en unos minutos con el periodista Víctor Hernández. Aquí en la entrevista de la semana en Entérate Wisconsin, el periódico de la gente. Tal como lo habíamos mencionado, tenemos ya con nosotros en conexión al periodista licenciado Hernández de Durango, México, quien vamos a estar analizando la situación política interna de los Estados Unidos mexicanos y, por supuesto, en el marco del primer viaje al extranjero que luego de 2 años de ejercicio como primer mandatario de la nación realiza a Estados Unidos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un viaje que, por cierto, citados o connotados ex cancilleres de la República Mexicana han criticado por considerarlo un viaje inoportuno y carente de sentido. Bienvenido, colega. Gracias Germán, un abrazo a todo el noble pueblo norteamericano. 2 años han pasado ya desde que Andrés Manuel López Obrador se convirtió en una suerte de inquilino itinerante de Los Pinos, porque no vive allí como es la tradición de los presidentes. ¿Qué ha pasado en México? Bueno, mira, por desgracia quiero decirte que hace 2 años, 2018, México, el pueblo mexicano venía de un largo proceso de depresión ciudadana, resultado de los malos gobiernos, tanto de derecha como de centro izquierda, que los habían administrado, ¿sí? En los últimos 18 años. No sé si recuerdas, en el año 2000, la derecha mexicana, a través del Partido Acción Nacional, llevó a Vicente Fox y luego a Felipe Calderón al poder. Y bueno, tuvimos ciertamente periodos de estabilidad económica, mas no así se garantizó el desarrollo armónico de toda la población. Prevaleció muchísimo la corrupción, la impunidad, y la inseguridad prácticamente se desbocó en esos tiempos. Por ello, regresa en 2012, regresa el Partido Revolucionario Institucional luego de 12 años de panismo en el país. Con Enrique Peña Nieto tuvimos un periodo de muchísima corrupción y también una inseguridad desbocada, aunque estabilidad económica.
Y entonces, ante ese panorama, a la población mexicana, sobre todo la económicamente menos protegida, a la trabajadora, pues se le abrió un área de oportunidad, un halo de esperanza, con la izquierda mexicana abiertamente, la cual se personificó en el Movimiento de Regeneración Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. El tema es por qué los mexicanos llegamos a ese extremo en 2018. Y la conclusión inmediata fue largos años de corrupción, largos años de impunidad y una inseguridad, ¿sí?, que afecta a la economía de los mexicanos, ya, porque el crimen organizado pues está apropiado de muchas áreas del desarrollo mexicano. Esa es la realidad. Por eso cuando nos dicen, es que ¿por qué este gobierno? Más bien, ¿por qué llegamos a este gobierno? Es la pregunta, ¿por qué llegamos? Haciendo un análisis, estaba leyendo a Yoconda Belli, que fue sandinista, ella citando a un excomandante del Frente Farabundo de Liberación Nacional del Salvador, decía textualmente que en América Latina los pueblos se equivocan porque en el fondo están buscando más autoritarismo para frenar la corrupción, pero ha sido un desastre en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, ni se diga, en Nicaragua. Y el desastre tiende a multiplicarse. Y ahora México, considerado por los países de América Latina como nuestro hermano mayor, también cae. O sea, es la izquierda con todo el cúmulo de fracaso una legítima opción para los pueblos de América Latina. Mira, Germán, yo creo que lo que buscan los pueblos latinoamericanos, como lo buscan en casi todo el mundo, lo que buscan los pueblos es tener autoridades que preserven la vida de los pueblos, ¿sí?, que trabajen por dar una mejor vida a los pueblos. El poder que la ciudadanía deposita en sus gobiernos, Germán, no es para otra cosa más que para que les ayuden a preservar la vida de los pueblos. Ese es el deber ser del poder político, el que a través de políticas públicas, a través de reglas constitucionales, conduzcan a los pueblos a un mejor nivel de vida. Pero la vida siempre está en medio del poder. El deber ser del poder es preservar la vida de los pueblos, ¿sí? Porque de nada te sirve tener progreso si pierdes la vida, el derecho a vivir. Y el derecho a vivir lo tienes a través de la educación, de la salud, de mejores niveles de bienestar, porque no vale la pena estar viviendo de manera miserable, ni tampoco bajo el yugo de las dictaduras. Entonces, la búsqueda de los pueblos es poner reglas claras y democráticas para garantizar los mejores niveles de vida, Y bueno, yo creo que todos luchamos por eso. Hay naturalmente que los grupos que llegan al poder no respetan ni traicionan a los pueblos porque no se dedican a preservar la vida de los pueblos, sino a atentar contra el pueblo mismo, como lo estamos. En México, después de 2 años, suma más muertos el ejercicio de Andrés López Obrador por la violencia de los carteles que el mismo Peña Nieto y Felipe Calderón. Y el presidente Calderón. Pero además de eso, hay una perla. Ya México está alcanzando y a punto de superar el número de víctimas por el coronavirus a Italia, que todos sabemos que fue una tragedia dantesca. Entonces, 2 años después, el gobierno de Andrés Manuel, con todo y su Guardia Nacional, no garantiza ni siquiera la vida de su propio pueblo. No, exactamente. Ese es el tema. Yo creo que nosotros tenemos que tener una visión muy precisa y muy clara, Germán, del por qué el uso del poder contra el mismo pueblo. ¿Sí? El pueblo te da el poder para que lo utilices no en contra de él, sino que para que le ayudes a preservar la vida y la buena vida de los pueblos. Y cuando los gobiernos utilizan malas instituciones de los estados, ¿sí?, es ahí cuando se les tiene que empezar a juzgar por atentar contra la vida
de los pueblos. Te voy a poner un ejemplo. El caso del COVID en México. La ausencia de un equipo capaz de observar este enemigo microscópico como es el COVID-19, de no tener una visión de que estábamos ante un enemigo común, público, invisible, que ameritaba la planeación, ¿sí? La elaboración de un plan de acción como si estuviéramos en guerra, nos ha llevado a que hoy amanezcamos con más de 31,000 muertos. Y como no se observó así, pues no se implementaron medidas como las que implementó España, Italia, Francia, Alemania, que ellos sí lo observaron como un enemigo público el virus y lo trataron como tal, y entonces implementaron medidas de confinamiento y de implementación de restricción de horarios y todo lo que hemos observado. Por eso ellos lograron ya replegar ese enemigo público. Aquí, en un afán populista y de confusión en la comunicación, han dejado que el pueblo tome sobre él la libertad de confinarse o no. De ahí que estemos dando brincos y brincos y brincos en la cadena de contagio. Hoy llevamos más de 260,000 personas contagiadas. Es una tragedia y estamos a la mitad de la pandemia. Y esto nos va a llevar a que final de año, Germán, hagamos un corte de caja en donde digamos, ¿qué fue lo que falló? Y lo que falló es que tenemos un gobierno tan mediocre que no quiso gastar dinero para comprar pruebas y hacer pruebas y pruebas y pruebas. ¿Sabes cuántas pruebas hemos hecho de febrero a ahorita? 600,000 pruebas, ¿sí? Con una población de 130 millones de habitantes. Estados Unidos ha hecho más de 30 millones de pruebas. O sea que realmente lo que ha acompañado a México para que no haya una bueno, de los casos que tú mencionas, y cito el periódico Milenio en su edición de hoy, que actualiza constantemente las cifras, ellos hablan de que ciertamente hay 261,000 casos positivos, pero hay 73,000 sospechosos, y esos 73,000 sospechosos será como que una acción de los adivinos, porque si no hay pruebas, no se pueden confirmar el número de casos. No, y es que ante esta realidad de no hacer pruebas, haz de cuenta que nos la pasamos dando palos de ciego, porque no sabemos dónde está el enemigo. Hemos dejado de ver el coronavirus y no lo planeamos así como un enemigo público e invisible. Entonces no se implementó una estrategia, Germán. Y esa estrategia, falta de estrategia y de un plan de acción, está derivando en tantas muertes, son muchísimas ya, más de 31,000 muertes, y en más de 260,000 contagios. Ahora, es verdaderamente criminal. Indudablemente que el coronavirus va a tener un impacto en la economía mundial, pero observando las cifras de los organismos multilaterales de economía, observamos que el crecimiento en los primeros 3 meses antes de la pandemia en México era cero. Y a eso hay que sumarle que el discurso del gobierno, que tú sabes que el discurso político está irremediablemente vinculado al tema económico, pues no alienta las inversiones. Y los pasos que se lograron con el proceso de apertura a la inversión privada de Pemex se estancó. O sea que no hay plata tampoco para crecimiento interno, ni siquiera para nuevas exploraciones de crudo en el área del Golfo Mexicano. Entonces, ¿qué es lo que cuál va a ser el saldo al final de este año, ¿no? Y cómo esto se va a repercutir en el bolsillo de la gente, en el día a día del dinero de la gente para comer y para cubrir sus necesidades. Mira, yo te explicaba al principio de esta conversación, Germán, que ciertamente el pueblo eligió este tipo de gobernantes porque veníamos de una frustración, ¿sí? En donde la corrupción y la inseguridad estaban campeando.
en el territorio mexicano, pero teníamos crecimiento de 1.7 a 2% anual. Y estabilidad cambiaria. Y estabilidad cambiaria y un sistema de inversión extranjera muy optimista y respaldada por números crecientes año con año de la inversión extranjera directa. En 18 meses de este gobierno, no solamente el país ha dejado de crecer, sino decreció en 2019 a 0.05%. Un porcentaje que no habíamos tenido desde la década de los 90, allá con el desastre económico de Ernesto Zedillo. O sea, México comenzó a estancarse no por el coronavirus, como lo quieren hacer creer ahora, sino ya venía como resultado de tomas de decisiones caprichosas e ideológicas del grupo en el poder. La cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco, que estaba destinado a ser un hub. Tú sabes, en Estados Unidos tienen cuando menos 6 hubs, ¿sí? México iba a tener su primer hub y iba a ser un concentrador de vuelos comerciales de muchas partes del mundo. Eso nos iba a complementar todo un esfuerzo de apertura comercial al mundo y podíamos estar creciendo al 3, 4, 5%. Nada más con esa obra. Llega Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Y por capricho, sin ninguna justificación, cancela un proyecto de 120,000 millones de pesos, que es lo que ha tenido que pagar el gobierno, ¿sí? Para la indemnización de todos los empresarios, inversionistas extranjeros que estaban metidos en el proyecto del Aeropuerto Internacional de Texcoco. 120,000 millones de pesos es lo que nos ha costado la cancelación de ese proyecto y la desconfianza que se generó desde ahí. Ese es el primer gran error. El segundo gran error que envía mensajes de incertidumbre a la inversión extranjera es la construcción de la refinería Dos Bocas. Tú sabes mejor que nadie, porque eres una persona informada, Germán, que hoy la tendencia en el mercado internacional es el retirar todo lo que son combustibles fósiles dependientes del carbón y del petróleo. Nosotros vamos a generar una refinería que va a estar procesando petróleo pesado. Tú sabes que el petróleo pesado es más barato. Requiere mucha más inversión por inyección de gas. Y entonces ese petróleo como producto no es comercial en el exterior porque tiene mucho combustóleo. Y el combustóleo hoy es un energético, un producto que va de salida porque genera muchísima contaminación. Entonces, una refinería para procesar petróleo pesado en México, pues yo no sé a quién se le ocurren tantas barbaridades cuando hoy teníamos inversiones crecientes y en particular Durango de energías limpias, ¿sí? Energías solares. Tú conoces el ambiente de Durango y está destinado a ser un gran acumulador de energía solar para el mundo, por el tipo de rayos solares que caen sobre nuestra tierra. Competimos con Alemania en la generación de energía solar, por ejemplo, con Alemania. Pero no solamente están impulsando miles de millones de dólares en la construcción de la refinería Dos Bocas, un elefante blanco, sino que incumplen los contratos ya firmados por los anteriores gobiernos con empresas canadienses y americanas y europeas que estaban generando energías limpias. Entonces, eso ha incidido en la calificación de los organismos internacionales sobre el grado de inversión en nuestro país y eso repercute en el tipo de créditos que en adelante México pueda obtener porque tiene malas calificaciones. Y todo eso... Y que desestima el gobierno, porque casualmente los gobiernos de izquierda, cuando son aplazados
en la evaluación del crédito internacional dicen que quién es para que evalúen nuestro comportamiento económico, ¿no? Y realmente esa evaluación crediticia es lo que hace posible que los países puedan acceder al dinero fresco, ¿no? Exacto, y barato, y barato. Me llamó la atención que a veces yo me pregunto con qué tiempo gobierna Andrés Manuel, porque pasa más tiempo con sus mañaneros que realmente ejerciendo el gobierno. Le escuché en una de sus ruedas de prensa una crítica al expresidente Macri en Argentina, que logró algunos acuerdos por el caso de los bonos buitres con el Fondo Monetario Internacional, y diciendo que México no va a accesar a los fondos, valga la redundancia, del FMI, y entonces, ¿de dónde va a venir el dinero? Si está descansando, pues, en el comercio del TEC, México, Canadá, Estados Unidos, pero no hay confianza por lo que acaba de pasar con las empresas productoras de energía. Entonces, ¿de dónde va a venir el dinero? Mira, vamos a entrar a un periodo de oscuridad económica terrible. ¿Por qué? Porque nada más en estos 3 años, en estos 3 meses de confinamiento, resultado de la pandemia, han liquidado y han echado a la calle a más de 1 millón de trabajadores. Y las empresas, sí, yo creo que el 25% de las empresas ya no ha podido abrir. Y la mayoría, tú sabes que más del 90% del empleo que se genera en el país proviene de micro, pequeñas y medianas empresas. El gran problema es que Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Se empecinó en no crear un programa contracíclico como el que creó Donald Trump, como el que creó Macri, Macron, como el que creó Canadá, Alemania, España. No ha querido porque tiene una animadversión contra los empresarios y les dijo, los que no puedan sostenerse, pues que cierren. El gran problema es que al cerrar, como se está sucediendo, se va a caer, ¿sí? Se va a caer la recaudación nacional. Y entonces no entiende el señor que si se cae la recaudación nacional, sus programas clientelares, asistenciales, también no van a tener fondos. El señor dice que nunca va a obtener un crédito de organismos internacionales. Bueno, está por recibirse, ¿sí?, un préstamo de 1.800 millones de dólares. Él dice, no, pero es que si ya se venía gestionando desde el año pasado, lo que tú quieras o mandes, pero viene nada más a reforzar los programas asistenciales, no viene a reactivar la economía, no es una inversión productiva, no es para reactivar los diferentes sectores productivos de la población, son para sostener sus programas clientelares asistenciales. Entonces vamos a entrar en un serio problema económico de mayor desempleo. Hoy se calcula que para diciembre tengamos 12 millones de nuevos pobres. 12 millones de nuevos pobres. ¿Esto qué quiere decir? Que para 2021 en México vamos a tener cerca de 63, 64 millones de pobres en el país. Más del 50% de la población en estas circunstancias. Todo porque el señor no quiere dar su brazo a torcer de ayudar a las empresas, de elaborar un programa de ayuda a la población, ¿sí? Y parte de ese recurso que va a recibir del Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, dedicarlo a la inversión productiva. Entonces, se cae en contradicción y se daña la economía nacional. Algunos críticos han dicho que el presidente de México viene a entregarle parte y cuenta de su servicio policial en la frontera sur, persiguiendo a los inmigrantes centroamericanos, inclusive dañando a los propios mexicanos que intentan cruzar por la extensa frontera tejana y californiana y también de Arizona. ¿Cómo se percibe ese nuevo rol de México de proteger los intereses políticos de Donald Trump? Por allí va la primera pregunta.
la siguiente pregunta: en un año electoral, ¿quién garantiza, con lo impredecible que es el presidente Trump, de que así como lo hizo con Peña Nieto, le diga y tienes que pagar el muro? No, mira, aquí hay, el presidente hoy sale a las 3 de la tarde en vuelo comercial rumbo a los Estados Unidos. Hoy a las 3 de la tarde, en unas horas más, se va el presidente, en 2 horas más. Es un error. Los especialistas diplomáticos de México le dijeron a lo largo de las últimas 10 días por todos los medios que es un gran error, es de los errores diplomáticos que más le van a costar a nuestro país. ¿Por qué? Porque irónicamente, un gobernador que se dice de izquierda socialista, la actuación del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido calificada de sometimiento al presidente Donald Trump y es calificada como un grave error diplomático, ¿sí? Y un error de la política internacional, ¿sí? De México en los últimos años. ¿Por qué? Porque el objetivo de Andrés Manuel López Obrador, y eso lo tenemos bien claro aquí, el objetivo de Andrés Manuel López Obrador al visitar por primera vez los Estados Unidos es para reforzar la campaña de Donald Trump, no es para otra cosa, no es para otra cosa. No hay un objetivo concreto para analizar. Ellos hablan de que van a revisar el reciente entrado en vigor del tratado comercial. No hay nada que revisar. Esa revisión ya se hizo y México perdió de todas. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador, vergonzosamente, aunque se autocalifique de un gobierno de izquierda, va a estar en la historia como el presidente que la hizo de tapete de Donald Trump. Está utilizando los recursos, los impuestos de los mexicanos para pagar a una Guardia Nacional que está a servicio de Donald Trump, persiguiendo migrantes, ¿sí? Centro y sudamericanos. Es una vergüenza lo que está haciendo. ¿Conoces a Porfirio Muñoz Ledo? Un personaje histórico de izquierda de toda la vida. Es un diplomático de carrera, Porfirio Muñoz Ledo. Fue candidato presidencial en el sexenio de Luis Echeverría. Bueno, él es el principal crítico de la política migratoria de Andrés Manuel López Obrador y pertenece a Morena, porque dice que no es posible que México esté invirtiendo en una Guardia Nacional que se hizo constitucionalmente para cuidar a los mexicanos, combatir el crimen organizado, que la esté distrayendo para perseguir centroamericanos. Es una vergüenza cómo viven los migrantes centroamericanos en México ahorita en tiempos de COVID. Es una verdadera vergüenza. No tenemos cara, Germán, para estar reclamándole a Donald Trump el trato que le da a los mexicanos, porque nosotros estamos lastimando mucho a los hermanos centroamericanos. Y es un gobierno de izquierda cuyas banderas históricas han sido la defensa de los derechos humanos. Nada más irónico. México tiene toda una tradición de solidaridad internacional desde los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas. Siempre el mundo de América Latina encontró en México el mejor interlocutor. Inclusive mi papá y mi mamá fueron asilados en México en tiempos de la penúltima dictadura. ¿Cómo le cae a los mexicanos de esa profunda tradición democrática, defensora de los derechos humanos, que el principal portavoz de Nicolás Maduro en el continente hispanoparlante sea Andrés López Obrador? Es una vergüenza, pero además te voy a decir una cosa. Andrés Manuel López Obrador se encuentra tan extraviado que lo mismo le besa la mano mañana a Donald Trump que le puede bolear los zapatos a Nicolás Maduro. Ese es el tamaño de presidente que tenemos hoy, que no entiende, ¿sí? Los signos de los tiempos. Es una vergüenza para los mexicanos, porque es un presidente que se dice de izquierda, pero se repliega con el representante del liberalismo económico más cerrado en estos tiempos, como es Donald Trump, ¿sí? Y sigue los lineamientos y políticas estatizantes que le dicta Nicolás Maduro.
Tú no sabes la cantidad de venezolanos que tenemos aquí haciendo la subversión en México, ¿sí? Disfrazados de turistas, disfrazados de médicos, disfrazados de asesores publicitarios. Tú no sabes la cantidad de médicos cubanos que se vinieron a cobrar en dólares, ¿sí? Y que se están dedicando a organizar las famosas grupos defensores de la revolución de la Cuarta Transformación. O sea, estamos siguiendo el librito cubano y el librito venezolano al mismo tiempo que vamos y nos postramos con Donald Trump. De ese tamaño es la contradicción de este grupo en el poder, Germán. Estuvimos ejerciendo el periodismo en México y es un gran placer entrevistarte y reencontrarme contigo. Sé que eres un hombre crítico y has tenido un periodismo a un periodista bueno se le conoce porque nunca los gobiernos lo aplauden. Y esa es la mejor señal. Ya cuando te empiezan a sobar es porque te quieren montar, Germán, y no hay que siempre estar alertas. Yo te agradezco mucho el que me hayas dado la oportunidad de platicar contigo, Germán. Siempre mi reconocimiento y mi respeto a ti y a tu familia, lo cual te agradezco mucho. Muchas gracias. Ha sido nuestro entrevistado, el periodista televisivo, radial, escritor, con una de esas plumas bien finas que tiene el norte mexicano. Está en Durango, México. Un abrazo, querido hermano, y un saludo a los tuyos que son los míos. Gracias, Germán, y te invito a que nos sigas en la plataforma de Facebook en Ciudad 2.0. Ahí estaremos. Claro que sí, vamos a unirnos a esa cruzada informativa mexicana. Gracias. A ustedes por la atención prestada, muchísimas gracias. Ha sido la entrevista de Entérate Wisconsin. Yo soy Germán Novelli Machado, soy periodista y soy miembro de la Federación Internacional de Periodistas.